¿Cómo defender desde los museos la educación artística? Bueno, conocéis, ¿verdad?, las salas de nuestro museo. Así podrían estar las salas cualquier día, ¿no? Sin visitantes. ¿Os los imagináis los museos así? Conversando entre los retratos, hablando ellos y sin un visitante. Veréis, yo lanzaba la pregunta pensando también en las circunstancias o en la situación en la que ahora mismo está la educación artística. En general, en nuestra educación, no solamente, o sea, en nuestra educación formal. Entonces me planteaba, pues por un lado, que las aulas quedan sin prácticamente, no sé si alguno o alguna de vosotras se ha asomado un poco a las nuevas reformas de las leyes, si las habéis ojeado, pero realmente empieza a ser muy marginal la educación artística. Y cuando hablo de educación artística no me refiero solamente, porque al final en el aula la educación artística prácticamente se ha instrumentalizado y se ha convertido en una educación plástica y no en una educación para el pensamiento artístico, que es lo que yo quiero que debatamos aquí, no tanto la parte material y técnica de hacer, sino lo que es el desarrollar el pensamiento artístico. Bueno, como os decía, es bastante marginal. Entonces, nuestros museos también se podían convertir en eso, ¿no? En esos espacios vacíos en los que efectivamente se conserva un patrimonio, se conservan unas colecciones, pero mi pregunta, tenemos un visitante por ahí. ¿No tienes asiento? ¿Coges una silla de aquí? Sí, casi llévate. Sí, no te preocupes. Bueno, os cuento, esto es porque grabamos os aviso ya, para que sepáis lo que vais a decir. Vamos a grabar todas las conferencias, ¿vale? Estas interrupciones luego José las editará y quedará todo limpio y estupendo para que no haya interrupciones. Las vamos a grabar porque luego os diremos dónde las podéis escuchar, ver siempre que queráis en nuestra web, en Educatisen, pero os lo iremos contando. Entonces, que sepáis que se van a grabar, que luego se editarán y se publicarán, probablemente en un formato de publicación digital, de revista, pero bueno, os iremos contando. Entonces, por eso es importante que todos los que hablemos tengamos y luego me imagino que si, José, hay uno de mano para cuando haya, ¿no?, para cuando tengamos preguntas y diálogo. Vale. Entonces es importante, cada vez que vayáis a intervenir, micrófono para que se pueda grabar. A ver, voy a ver si consigo retomar el hilo. Os estaba hablando de esto, de los espacios que podían ser efectivamente espacios en los que conservar, en los que tener nuestro patrimonio expuesto, pero nuestras instituciones, nuestros museos necesitan algo más. Pero no porque lo digamos nosotros, o sea, necesitan que ese conocimiento, ese patrimonio, se difunda y se trabaje con él, no sea solamente un objeto expuesto o un objeto que se exhibe, que observamos y ya, no. De lo que se trata es de establecer diálogos y conversaciones con esos objetos y también con otros públicos. ¿Para qué sirven los museos? Yo os voy a lanzar preguntas y espero que vayáis despertando. ¿Para qué sirven los museos? ¿Para qué sirven los museos? Yo repito tu respuesta. Pues una
sea, una posible respuesta para aprender a mirar. Para aprender a mirar, esa podría ser una respuesta. ¿Para qué más? Lo primero que se os venga a la cabeza. ¿Para qué sirve un museo? Conservar el patrimonio. Para conservar, ¿no? Son elementos que hemos ido ya diciendo. Para conservar. Para difundir. Para difundir. Para difundir, ¿qué difundimos? El propio patrimonio. El propio patrimonio, ¿vale? Para conversar. Por allí, venga, ¿para qué más sirven los museos? Para ir cuando hace frío, ¿no? Cuando llueve. O cuando llueve, se llenan, es verdad. ¿Para qué más? Transmitir ideas. Para transmitir ideas. Para disfrutar. Para disfrutar, claro, sí, también. Hay que ir a los museos a disfrutar, claro que sí. A tener una experiencia, ¿no? Vale. Podríamos decir montones de cosas. Yo me acuerdo que teníamos una imagen de para qué ir al museo, para cargar el móvil, para ir a la cafetería, para ir al baño. O sea, hay como muchas cosas así anecdóticas, ¿no? Para todo eso sirven los museos, pero bueno, han salido esos elementos que nos interesan a nosotros para enlazar el debate. Difundir el patrimonio, aprender a mirar, disfrutar, conversar. De todo eso y de más cosas es de lo que vamos a ir hablando. Bueno, veis que he puesto ahí la palabrita en griego. Me hacía gracia poner ahí una palabra en griego, porque es como así muy actual. Pero no por lo anecdótico, me fui a ver el significado, porque todos hablamos de museo y decimos el lugar en el que residen las musas, ¿no? Y nos quedamos tan panchos, decimos ya está, eso era un museo, el lugar en el que residían las musas. Pero hay una parte de lo que era en origen ese museo que me parece muy interesante para trabajar, ¿no? Y que enlaza con nuestra propuesta. Se entendía como un espacio también de convivencia, era un espacio en el que estaban los sabios, filósofos, o sea, sí que era un poco elitista, pero bueno, era un espacio, lo que sí me interesa es que era un espacio en el que había conversación, en el que se generaban conversaciones, en el que estaban filósofos, científicos, poetas, o sea, había una interdisciplinariedad, que también es un elemento que me parece muy importante rescatar, había una especie de laboratorio, ¿no? Era como un espacio de... yo me lo imagino como de ebullición de pensamiento. Entonces, esos elementos sí que me parece que tienen mucho que ver con nuestros museos de ahora, no solamente ese espacio en el que reside la inspiración o la musa, sino el espacio de laboratorio, el espacio de conversación, el espacio en el que se unen distintas disciplinas para hablar. Eso me parecía rescatable. Porque si nuestro patrimonio está simplemente así, maravillosamente expuesto, conservado, iluminado, etcétera, pues le falta, yo no sé si os dais cuenta, pero es que esas obras están deseando entablar una conversación, ¿no? Están deseando contar algo. Y entonces avanzaba con otra cuestión, y es ¿para qué sirve el arte? No os preocupéis que no vamos a hacer aquí definiciones categóricas. Yo estoy un poco cansada porque últimamente cuando me hacían entrevistas todo el mundo me preguntaba ¿y qué es el arte? Y yo decía, bueno, a ver, ¿qué es el arte? Vamos a empezar a definir. Y entonces, más que qué es el arte, lo que sí me interesa es para qué nos sirve el arte. ¿Para qué? Nosotros que trabajamos con arte, yo en concreto es un museo de arte, pero aquí hay personas que trabajan con patrimonios diversos, que podemos trabajar, me imagino, con patrimonio incluso de otras culturas, ¿no? Con piezas de África podemos trabajar con espacios en los que hay una memoria, hay una vida, como imaginad, una casa, ¿no? Un espacio doméstico con todos sus objetos. O sea, yo hablo de arte, pero hay muchos otros espacios patrimoniales en los que estamos trabajando. ¿Para qué sirve el arte, el patrimonio?
¿Para qué os sirve a vosotros? Para conocernos. Para conocernos, ¿vale? Tú ya habías hablado de la experiencia, ahí vas bien. Tu experiencia o disfrute para conocernos. ¿Para qué más os sirve el arte? Para canalizar las emociones. Canalizar emociones, ¿vale? Tenemos ahí una vía también muy importante para trabajar con determinados públicos. Bien, más cosas. ¿Para qué sirve el arte? Yo sé que son las 11 y es un poco como pregunta. Para establecer diálogos, yo también digo lo mismo. Tú sigues con la conversación. Aquí cada uno, conversación. Creo que también es un espacio para reflexionar, no solo por el valor patrimonial de muchas obras, Sí. sino por el valor de la comunicación también que lo tenemos y sobre todo yo creo que debería ser un espacio también de producción. ¿no? Que no se Espacio quede de producción importante, que no sea solamente, ¿no?, de reflexión. No es una acción nacional, Bueno. sino que también... Efectivamente, el arte nos sirve para conocernos a nosotros mismos, para conocer contextos del pasado, pero también conocerlos desde el hoy, desde nuestra mirada. Nos sirven para canalizar emociones, decías tú, para trabajar también con lo afectivo. Yo creo que lo vais a ver, pienso que en todas las comunicaciones y exposiciones que va a haber, como la parte afectiva, la parte de emoción, la parte de experiencia, es una de las claves con las que trabajamos desde las áreas de educación. Seguiremos debatiendo con esta idea. Y os quería poner, para dejar ya las salas vacías, ¿verdad?, que no penséis que están así, afortunadamente, así están antes de abrir al público. Pero quería enseñaros un vídeo, a ver si lo consigo porque lo he descargado, sí, vale. Es un vídeo de un artista, de Francis Salis, y me gusta mucho porque yo creo que es como un detonante de qué hacer, ¿no?, de qué hacer en nuestras instituciones para que nuestros visitantes no tengan la actitud que el visitante de este museo. Vamos a ver. Lo voy a pasar un poquito. No os lo voy a poner entero. Es un vídeo, igual alguno o alguna de vosotros lo ha visto. Es un proyecto que hizo en la National Portrait Gallery. Imaginaros a nuestro visitante. Yo me pregunto quién observa a quién en este vídeo, ¿no? Pero muchas veces trabajamos a partir de eso, o sea, lo que no buscamos es que nuestro visitante pase por las salas, ¿no?, ahí como olisqueando a ver qué hay, mirando, pero con una sensación como de no pertenencia a ese espacio, ¿no? Hay algo que hace que nuestro visitante observe en la distancia y siga moviéndose porque no parece pertenecer a ese espacio, ¿no? Se siente ajeno al observado, es el que se siente observado. Bueno, el vídeo es esto, ¿vale? Me parece interesante que lo veáis, tiene una duración como de unos 6 minutos. Ahí tenéis nuestros espacios de talleres también vacíos, pero no es eso lo que buscamos. Mirad, releyendo a Eisner, supongo que muchos de vosotros y de vosotras conoceréis la obra de Eisner. Él hablaba de un estudio sobre museos que planteó en los años 70. Os he puesto la fecha porque me parece importante también.
ver en algunas circunstancias lo poco que han cambiado algunas cosas. Él hizo un estudio de museos, de la actividad educativa, y le llamaba la atención que uno de los directores de los museos en los que él hizo entrevistas le planteó que realmente el museo ponía en marcha su actividad educativa simplemente con abrir las puertas. Yo os lo he puesto ahí con interrogaciones. Él decía, el resto es complementario, simplemente con abrir las puertas ya hay una acción educativa en el museo. El resto es un complemento. ¿Qué opináis? ¿Pensáis que es suficiente con abrir las puertas de nuestras instituciones? De la actitud del que venga. Tenemos que confiar en la actitud del que va al museo. No, y de la disposición del museo, ¿no? Ya, qué obras seleccionas, cómo las introduces, de qué manera son accesibles al visitante. Accesibilidad, cómo las presentas. Yo creo que no basta con abrir la puerta de una institución. Hay que hacer, hay que invitar. Ella hablaba de la actitud del visitante. Pensar que hay muchos visitantes que no se sienten identificados con la institución o piensan que no hay un espacio, como ese zorrito que veíamos por ahí caminando, que no hay un espacio para él en el museo, que ellos son ajenos a esa institución. Entonces, si esperamos a que ese visitante de alguna manera entienda que el museo también es para él, igual le perdemos, ¿no? Yo pienso que nuestras instituciones son las que tienen que ofrecer y que abrirse a ese diálogo, porque realmente así es como empezaremos a atraer, a llenar nuestros espacios de visitantes. Bueno, pero hace falta, como os decía, que a través de estas acciones que haya una serie de detonantes que generen esto. Ahí solamente es un pequeño gesto, pero me parece que es un gesto muy elocuente, por eso he elegido, bueno, vais a ver que son sucesión de imágenes, elegidas por eso, porque los gestos nos están hablando, ¿no? Ahí está ocurriendo algo, hay un detonante, ha habido algo que mueve o que está generando, ¿no? una inquietud, una pregunta, algo. Y yo creo que esa es parte de nuestro trabajo. Ahí tenéis una frase de Freire, que imagino que saldrá con frecuencia. Enseñar no es transferir conocimientos, es crear la posibilidad de producirlos. Y esa es parte de nuestra labor, crear esos espacios de posibilidad, generar esas circunstancias en las que el conocimiento se vaya generando y se vaya creando en nuestras instituciones. Veis otra vez otra imagen con un gesto que nos está diciendo que ahí se está produciendo algo, ¿no? Que se está produciendo un hecho de comunicación o de conocimiento. Bueno, ahí tenéis un mapa de nuestra actividad educativa de este curso pasado, del 2015-2016. Quería partir de este mapa porque lo que quiero es plantearos públicos y programas, o sea, cómo el museo trabaja con distintos públicos y a partir de esos programas cómo trabajamos o cómo generamos educación artística, que era el inicio del planteamiento. Aquí vais, yo creo que lo veis bien, más o menos desde... ¿Sí? Bueno, en principio esto era como el índice de nuestro programa didáctico y al final se ha convertido en una especie de constelación en la que vamos trabajando y vamos situando los programas y los públicos a los que nos dirigimos. Entonces yo creo que de una manera muy visual podéis ver el mapa, ¿no? de trabajo, el mapa de públicos con los que estamos trabajando. Hay dos núcleos, 1 y 2, que es escuela, en los que abordamos dos líneas de trabajo. Una que es la acción presencial en el museo, a través de, bueno, pues de toda una variedad de visitas, y el museo en la escuela, que sería la parte de transferencia o de trabajo, de formación también con el profesorado, con el docente, con idea de esos programas o esos recursos que revierten en el trabajo, en su trabajo particular en la escuela. Grupo Museo y Universidad,
en lo que podríamos englobar una acción como la que estamos compartiendo ahora, ¿no? Curso de verano, congresos, etcétera, iremos viendo alguno más. Adultos, también me voy a detener un poquito en alguno de los programas para adultos. Niños y familias, os diré que cada año vamos repensando y vamos modificando algunas cosas. Jóvenes, educación y acción social, ahí nos vamos a parar también, hay alguna experiencia que quiero compartir con todos vosotros. Y luego lo que es nuestra acción digital, programas, la propia web, Educatizen, aplicaciones, un poco todo ese entorno. Y luego veis que hay una ahí transparente que es educación y museos, que tiene que ver con la transferencia del conocimiento. Ahí intentamos englobar lo que es más específico ya de profesionales de educación y museos. En universidad quizá tiene más que ver con los contenidos histórico-artísticos, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre 2014, Congreso del Greco, contenidos que tienen que ver con nuestro patrimonio, con nuestras colecciones, y la parte de educación y museos más dirigida a profesionales, que serían, pues, por ejemplo, unos encuentros que tenemos que denominamos Educa Más, que hacemos pues, como trimestralmente. Ese sería un poco nuestro mapa. Y los espacios en los que transcurre la acción educativa. Aquí tenéis, por ejemplo, una imagen de un taller, no suelen estar tan tranquilos, pero bueno, una imagen de un colegio, de una visita taller de colegio y alguno de nuestros educadores. Y como os decía, en las salas, en los espacios, ocurren estas cosas, ocurre el diálogo, trabajamos a partir del diálogo y se genera esa comunicación con la obra de arte y entre el grupo con el que estamos trabajando. Sí que yo creo que distinguís quién ahora mismo en esta imagen es la figura de la educadora, de la persona que está como intermediando, pero en otra imagen he hablado también de las jerarquías y de los espacios, ¿no? Como elementos que me parecen importantes también del trabajo que hacemos en el museo. Cómo rompemos con espacios tradicionales, como los espacios aula, ¿no? De una jerarquía de siempre el conocimiento se genera desde este lado de la mesa y desde el otro lado de la mesa se recibe. En el museo siempre trabajamos de esa otra manera, digamos, más de generar el conocimiento entre todo el grupo que está trabajando. Bueno, os he ido poniendo frases que me parecen también importantes. La enseñanza debe ser por la acción. Cuando hablaba, ¿es suficiente con abrir las puertas de nuestros museos? No, hay que hacer. Tenemos que promover y tenemos que generar que se produzca la educación, porque como veis en esa frase de Dewey, la educación se produce en el día a día, ¿no? Es como una constante de nuestra vida. Todos los espacios son espacios en los que se produce educación, se produce conocimiento, y eso es lo que aprovechamos desde los museos. No solamente el espacio formal, sino nuestros espacios y lo que ahí podemos generar. En la parte de arriba tenéis una imagen de un grupo de adolescentes de bachillerato, y es un proyecto que hicimos hace un par de años, trabajando precisamente desde la educación artística, pero buscando ese trabajo multidisciplinar. Entonces trabajamos con poesía, con literatura, danza, teatro y con patrimonio artístico, con pintura, para generar un proyecto como os decía, con bachillerato. Ahora os contaré un poquito más. Bueno, desde nuestro departamento entendemos el museo, o muchas veces pensamos los programas a partir de tres ideas o tres conceptos para nosotros clave en el museo, que son espejo, o sea, ¿qué es para nosotros el museo? Es la pregunta que yo os lanzaba al principio. Pues para nosotros el museo es también estas tres cosas.
Ese espejo, yo os he elegido imágenes en las que también se puede leer o podemos tener esa lectura, ¿no? Son espejo, es experiencia y es conversación. ¿Por qué es espejo el museo para nosotros? Pues mirad, pensamos que la obra de arte es espejo en dos sentidos. Por un lado nos está trasladando a un momento, a un contexto, ¿no? Estamos hablando de la obra de arte como reflejo de un contexto determinado, de un contexto histórico-artístico, pero para nosotros la obra de arte es un espejo de cada uno de nosotros, o sea, de hoy. No solamente nos está llevando al pasado, yo creo que es algo que ya ha salido, que seguirá saliendo, sino que nosotros también podemos vernos reflejados en esas imágenes. Cuando trabajamos con los públicos, y ahora en otras imágenes os lo iré... Esta me gustaba además porque es un grupo de mujeres, y es un grupo de mujeres mayores y están ahí conversando delante de una obra icónica y emblemática en nuestro museo, que es Giovanna Tornabuoni, la obra de Ghirlandaio. Cómo se ven ellas reflejadas en esa obra y a partir de ahí generar ese diálogo. Yo creo que todos los que trabajamos ya en educación, en patrimonio, sabemos de la riqueza y del valor de esas conversaciones y de ese reflejo que se produce, como os decía, con estos colectivos, ¿no? De lo que ellas, en este caso, lo que ellas están aportando al conocimiento y al contenido de esa obra. Para nosotros cada visita es un aprendizaje, es un momento de estar aprendiendo de ese público y de esas otras miradas. Y hablaba ayer con el director de nuestro museo, que le tendréis el viernes para cerrar, y bueno, pues estábamos de acuerdo, ¿no? en esa manera de entender la obra de arte, no solamente como ese contenido académico que ya está definido por otras instancias, sino del valor que tiene ese conocimiento o ese contenido que le añade nuestro público, ¿no? El valor que eso tiene para nuestras instituciones. Bueno, el museo es experiencia. Alguien hablaba del disfrute y os he traído una imagen que habla por sí sola, ¿no? de experiencia en el museo. Esta corresponde a una actividad de verano. Hoy, por ejemplo, era la primera semana de la actividad de verano en el museo. En verano el museo se convierte en un espacio también diferente, en este caso para niños y niñas. Trabajamos con grupos, o sea, son 3 grupos de diferentes edades. El primero pues son los más pequeños, como el que tenéis ahí más o menos representado, pero trabajamos hasta 15 años, ¿no? Estamos en un momento, os he dicho, hacemos visitas con escolares, pero estamos en el mes de julio, ellos están de vacaciones y el museo se convierte en un espacio básicamente de disfrute, también de aprendizaje, porque obviamente si estamos en el museo es uno de los elementos con los que vamos a trabajar, pero tiene que ser un espacio diferente. Tenemos que darle un poco la vuelta a nuestra institución para que no sea ese espacio, no sé cómo deciros, ese espacio rígido que aparentemente puede ser. Esta es de hace 2 veranos, de un proyecto que titulamos Arte Mutante, y yo os animo a que veáis el vídeo que está en Educatisen. Es un vídeo breve y en él podéis ver un resumen de esas 3 semanas de actividad con los niños. El museo es un espacio de conversación, que pues es uno de los elementos que ha salido aquí, y de nuevo elegí esta imagen porque me parece que se estaba produciendo esa conversación entre, bueno, pues en este caso entre estas adolescentes de un grupo de bachillerato, entre estas jóvenes que pueden tener pues eso, 16, 17 años, y lo que me parecía interesante es que su conversación se está produciendo delante de la obra de arte, ¿no? Están discutiendo, están conversando, están hablando a partir de ese objeto, de esa pieza que tenemos expuesta,
que sin esa conversación, bueno, pues no deja de ser una imagen. Entonces, para que un poco contribuir, como os decía, a esa riqueza de las conversaciones que se pueden producir en nuestro museo. Hace muy poco escuchaba, no sé si conocéis, a Wagensberg, y bueno, pues tuvo una frase que me parecía que resumía un poco la idea que planteamos nosotros. Sabéis que nuestras instituciones muchas veces se rigen por los números, ¿no? De tantos visitantes, tenemos 100.000 visitantes, tenemos 30.000 visitantes, y parece que esas cifras corresponden al éxito de esa institución, de sus actividades o de sus programas. Y él decía, bueno, a mí realmente lo que me interesa no son esas cantidades de visitantes, sino los kilos de conversación que se puedan producir en las salas y en los espacios. Entonces, eso me parece que es una de las ideas para reflexionar, o sea, qué es lo que queremos que se produzca en nuestras instituciones, esos kilos de conversación, esa cantidad de conversación, eso que se genera en las salas, o que salgamos con, bueno, pues he tenido 30.000 visitantes. Es otra de las ideas que me parece importante para debatir. Bueno, nuevos formatos. Los museos o las instituciones en las que trabajamos nos permiten experimentar. No estamos dentro de un currículum o de los esquemas de la educación formal, no nos debemos a esa normativa. Y bueno, pues eso es lo que nos permite experimentar con formatos y crear nuevas maneras de trabajar desde el patrimonio la educación artística y producir pues escenas como esta que a veces en un aula pues es más difícil de conseguir. Estas imágenes que veis son de este programa que os comentaba de trabajo con bachillerato. Bueno, lo que hacíamos, como os comentaba, era trabajar a partir de la danza, de la coreografía, del teatro también, y poner en relación distintas disciplinas artísticas. Os lo resumo muy rápidamente porque no me quiero extender en el contenido de los programas, que lo podéis ver en la web. Pero este sí que me parece especialmente importante por esa ruptura de formatos. Pensar que ellos son de bachillerato, que están ya, yo creo que desde primero de bachillerato, obsesionados con las pruebas de selectividad, ¿no? con cumplir una serie de requisitos, ¿no? De exámenes, de pruebas, y si nada lo impide, cada vez va a haber más reválidas, exámenes y pruebas. Se van a pasar nuestros estudiantes los años haciendo exámenes. Bueno, lo que trabajábamos era el concepto de las vanguardias artísticas. Tenemos una muy buena representación de las vanguardias artísticas en el museo, pero lo queríamos trabajar de otra manera, que no fuera, bueno, pues viene un grupo, hablamos del cubismo, hablamos del surrealismo, ¿no? Como una sucesión además con esa idea, ¿no? Casi de sucesión de estilos, de movimientos, de artistas. Vamos a trabajar de otra manera este concepto de vanguardia. 1914 es ese momento de cambio, es ese momento en el que se generan cambios en los lenguajes, bueno, la primera década, ¿no? del siglo XX, cambios en los lenguajes artísticos, y lo enlazábamos también con un concepto que para ellos es muy cotidiano, y es la crisis. Pensar que es un programa que hemos hecho durante el año 12, 13 y 14, ¿no? Entonces es como el núcleo del periodo crisis. Pero una crisis que en 1914 da lugar a una Segunda Guerra Mundial como aspecto negativo, tenía como parte positiva esos cambios de lenguajes plásticos que os decía, no solamente en pintura, también en teatro, en danza, en otras disciplinas, en ciencias, si nos ponemos también a hacer ya digamos, el mapa completo, es un momento de cambio de pensamiento. Y entonces lo que abordábamos era ese concepto de crisis, pero desde el lado positivo, es decir, la crisis, ¿qué significa? ¿Qué es una crisis?
es un cambio, o sea, crisis es un cambio. Efectivamente, también lo podemos entender así. Ese cambio lo que nos puede permitir es modificar lenguajes, modificar sistemas o hábitos de trabajo, y no tiene por qué ser negativo el resultado, todo lo contrario, ese cambio puede generar algo diferente, mejor. Entonces, bueno, lo enfocábamos ahí porque yo no sé vuestro trabajo con estas generaciones, pero yo lo vivo también como casi en casa, pero el concepto crisis lo tienen casi tatuado, entonces pero un concepto crisis negativo, ¿no? Viven con esa idea de crisis permanente. Entonces, bueno, nos parecía una oportunidad que el museo y que nuestras colecciones nos sirvieran también para mover esa idea. Y por otro lado, el programa en principio parecía delicado porque lo que queríamos era ponerlos a trabajar con su cuerpo. Queríamos trabajar con su cuerpo y bueno, pues lo que nos encontrábamos era un poco escepticismo, ¿no? De poner a trabajar con el cuerpo a chicos y chicas de 16, 17 años, como que iba a ser complicado. Realmente funcionó muy bien el programa, o sea que no era un problema ponernos a trabajar a partir de coreografías o de ejercicios de teatro. También esto servía pues precisamente para eso, para ser conscientes del cuerpo y poder trabajar a partir de él. Bueno, eso, como os decía, nos permite desde el museo bueno, pues hacer cosas que a lo mejor en el aula son casi impensables. Y de hecho las evaluaciones que hacíamos con ellos y con sus profesores, sobre todo los chavales, o sea, los grupos que participaban, una de las cosas que valoraban más positivamente era precisamente ese cambio de formato, ¿no? El hacer las cosas de otra manera, el estar aprendiendo historia del arte, porque aprendían lo que era el cubismo, el surrealismo o la poesía dada, pero lo aprendían a partir de la experiencia y del trabajo práctico. Entonces el comentario más frecuente era ¿por qué en el aula no podemos trabajar así? Bueno, hoy por hoy es complicado, ¿no? Trasladar determinados formatos a la educación formal, pero bueno, quizá podría ser una de las vías de cambio. Esta es otra imagen de jóvenes también en las salas, con ellos trabajamos en las exposiciones temporales y siempre con un formato más o menos de visita y taller o de visita y una actividad práctica en nuestros espacios, que no siempre tiene que ser una actividad plástica, no siempre tiene que ser hacer, que es otro de los debates que me parece interesante, esa idea de si vamos al museo a ver pintura, luego vamos a pintar en el taller. No tiene por qué. O sea, estamos hablando de educación artística, de pensamiento, de trabajar a partir del pensamiento artístico y de generar también espíritu crítico, y no pasa todo por el hacer, ¿no? Por el trabajar con lo matérico, que también es importante. Entonces hay veces, como os decía, pues puede ser el teatro, puede ser la música, la fotografía, cualquier otra disciplina que nos permita acompañar o completar el contenido de la actividad. Ahora mismo hay dos exposiciones temporales, Zurbarán, en la que estamos trabajando con música, estamos trabajando con un director de coro, para poner en relación pintura y música, y en el caso de Vogue, que es una exposición de fotografía y moda, pues ahí estamos trabajando a partir de la fotografía y de la colección. Bueno, esto es un ejemplo de trabajo colaborativo y de trabajo con jóvenes. Quienes conozcáis obras de nuestro museo a lo mejor la podéis identificar, y quienes a lo mejor no tengáis las imágenes de nuestras obras os pueda costar más, pero bueno, es una recreación de una obra de Kirchner, de un expresionista alemán, que probablemente si vais ahora al museo casi seguro que la podáis localizar, porque tiene una perspectiva muy exagerada y yo creo que le encontraréis la relación. Bueno, esto es un escenario, esto es una escenografía
creada por un grupo de jóvenes para un videojuego. De repente es, bueno, pues es otra cosa totalmente diferente y el personaje es uno de los avatares del juego. Lo he traído no para hablar de videojuegos en museos, sino para hablar de cómo se generan programas y recursos desde el museo. Y en este caso los autores son ellos, es un grupo de jóvenes diseñadores, programadores, músicos que han ido generando todo, la música, los escenarios, la narrativa, el guión de ese videojuego. Todo ha sido un proyecto colaborativo en el que nosotros participamos, pero casi como desde el exterior, ¿no? Viendo qué está ocurriendo. Sí que una de nuestras condiciones siempre es que las obras de la colección estén presentes de alguna manera, pero somos un poco espectadores de lo que está ocurriendo ahí. Os decía antes cosas que me parecen importantes del trabajo que se genera desde los museos. Una era el tema del espacio, ¿no? Son espacios en los que no hay jerarquías, como os decía, como las aulas, ¿no? La tarima. Fijaros que yo creo que lo habréis oído, pero es que yo creo que no nos cansamos de repetir que tenemos un formato del siglo XIX, que seguimos con un aula del siglo XIX. Bueno, nos falta que esta esté más elevada, pero sería la única diferencia. Seguimos estando quien parece que posee la verdad, ¿no? Y el conocimiento aquí, y el que no, y lo recibe allí, y no. O sea, es que no es así. Por eso os decía, tenemos que trabajar y yo os invito a que vayamos generando el diálogo. El museo nos permite trabajar con un espacio que no tiene esas jerarquías o que podemos trabajar con otro, bueno, pues nada que no hayáis visto, que es sentarnos en el suelo o trabajar de otra manera, pero eso nos permite estar todos en una misma disposición o en un mismo nivel en el que no se está generando una diferencia entre el educador o educadora del museo y los escolares, o en el otro caso tenéis un grupo de familias, ¿no? Es como todos estamos generando esta actividad y todos participamos y todos generamos al tiempo esta propuesta. Es otra relación del cuerpo también con el espacio. Y hablábamos antes de lo afectivo, yo creo que esto también tiene que ver con esa idea de lo afectivo, con la idea de el museo como un espacio amable, como un espacio que acoge y que permite que nos sintamos parte de ese espacio. Bueno, nosotros, ahí tenéis una imagen de parte, no está todo el equipo, pero bueno, parte del equipo de educación e incluso a algunas colaboradoras. Y estamos recibiendo nosotros, también me parece interesante que hablemos de, como os decía, de esta otra, somos docentes pero somos discentes, participamos como educadores, pero también nosotros nos formamos y recibimos o nos gusta aprender de otros colegas. En este caso, esta educadora que tenéis ahí, que es la que nos está trabajando con nosotros en una sala del museo, Rika Burhan. Ella es directora de educación de la Frick Collection. Entonces, aprovechando un encuentro en el museo, nos dice, oye, ¿queréis que trabajemos en sala? Dijimos, pues claro, que queremos trabajar en sala, ¿no? Es una oportunidad, no solamente por ella, que es como una institución, sino también por generar esa idea de que nosotros necesitamos el trabajo permanente dentro de nuestra profesión. El alumno no invitado. Bueno, quería plantear también la idea del aprendizaje a lo largo de la vida, que enlazaba con nuestro propio aprendizaje, con nuestra formación permanente como educadores. Y con esta idea de, bueno, pues es que ya no termina, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, nuestra educación
hay como un periodo de educación formal, ¿no? Y universidad, máster, tal, ¿no? Un poco cada uno el camino que elige, pero os daréis cuenta de que cada vez es más frecuente que eso no acabe ahí, o sea, nunca terminamos de aprender y nunca dejamos de tener inquietud por seguir aprendiendo o bien dentro de nuestra propia profesión o creando espacios de disfrute, como decíais antes, o de experiencias en las que queremos formarnos sobre otros aspectos. Entonces, os he traído dos imágenes que me parecen muy elocuentes de dos talleres que hemos hecho este año con adultos y que es una de las cosas que más nos gusta, o sea, ver a los adultos pintando en las salas o trabajando en las salas es de una, no sé, es como una gran satisfacción para nosotros. Esto es un taller de dibujo, hicimos uno sobre el color, geografía del color, y este de dibujo, que ha terminado prácticamente ahora en junio. Ahí están trabajando con la idea de caricatura en las salas de retratos del museo. Entonces me preguntaréis, bueno, pues es que esos talleres seguramente es gente que sabe pintar, tal. No, son talleres para todo el mundo, o sea, no hay que saber pintar o sea, también tenemos que empezar a romper con esas ideas, ¿no? De si no sé pintar no puedo ir a hacer un taller al museo. Aquí en este grupo otra parte de romper con los esquemas y abordar el dibujo desde otra perspectiva, o gente de diseño. Pero había mucha gente, mucha parte de estos adultos que no, bueno, pues que no habían pintado. Hicimos también alguna de las sesiones en el exterior del museo. Y en el caso del color, del programa Geografía del Color, se trataba también de trabajar con las obras de la colección e ir analizando el concepto del color. Aquí los tenéis en las salas de expresionismo, este es el de color. Bueno, luego, no sé cómo vamos de hora, porque igual esto me lo voy a saltar. Lo voy a tocar, pero muy ligeramente. Os he hablado de programas, de públicos, y muchas veces hay que quedan un poco al margen de nuestras instituciones, como son los artistas, por ejemplo. En nuestro caso, o sea, si es un museo de arte contemporáneo, probablemente sea más fácil que artistas vivos entren en esa institución. En nuestro caso es como más excepcional, aunque ha habido exposiciones de artistas vivos, que todos recordaréis porque son de esas multitudinarias, pero lo habitual es que tengamos, pues eso, Zurbarán, Van Gogh, o bueno, hemos hecho exposiciones de pop o de artistas, como os decía, vivos, Richard Estes, pero bueno, no es habitual. Entonces para nosotros es muy importante que ese agente, que ese elemento clave en el museo forme parte también de nuestra acción educativa, y cada vez lo vamos incluyendo más en nuestros programas. Empezamos haciendo talleres de artistas hace bastante y bueno, ahora lo estamos retomando, pero de otra manera. Entonces os traía dos ejemplos de proyectos de artistas en museos. Estos son dos ejemplos en el Getty, y este me parecía muy interesante porque también era el planteamiento, o sea, el artista planteando una serie de cuestiones sobre el museo a los públicos. Ese es el proyecto artístico. Hay una página web y lo podéis saber, o sea, lo podéis consultar y podéis verlo.
y me parecía interesante que tuviéramos esas cuestiones, porque yo creo que nos pueden servir quizá para las mesas redondas o para alguno de los debates, ¿no? El museo es una escuela, el museo es política, es verdadero, es divertido, es para todo el mundo, el museo es para todo el mundo, son preguntas que nos vamos a ir haciendo a lo largo de esta semana. Y entonces, en este caso, yo creo que el interés también partía de que era una propuesta, un proyecto artístico. Este es el proyecto artístico que ha hecho Bárbara Kruger en el Getty este último año, del curso 14-15, y en este caso no era el público general quien era el objeto de la acción educativa, sino un grupo de estudiantes. Ha trabajado con unos 400 estudiantes y al final han generado una exposición en el espacio Getty. Luego, lo veis aquí un poquito, tenéis la web para verlo, son unas etiquetas con las respuestas a esas preguntas, con las respuestas de los jóvenes. Entonces generaron el muro de donde están las preguntas, pero luego hay un muro con todas las etiquetas con las respuestas de los estudiantes. Entonces me parece interesante empezar a trabajar en esta idea, ¿no? De proyecto artístico, espacio museístico y distintos públicos con los que podemos generar ese proyecto. De la misma manera, quería traer también otro de los proyectos que quizá conoceréis, el de Kamitzer, que empezó en 2011 con la imagen del Guggenheim. Bueno, la del Guggenheim no es imagen real, es una postal, la acción artística, porque o sea, le salía, era un proyecto caro el hacerlo en la fachada del Guggenheim, entonces generaron la postal, pero aquí tenéis la misma acción en el Malva y en castellano para que la leamos bien, aunque es muy fácil, ¿no? El museo es una escuela, el artista aprende a comunicarse y el público aprende a hacer conexiones, como ideas que rigen un poco todo lo que estamos comentando ahora. Kamitzer me parece interesante, esta es del 2014, esta acción. Me parece interesante, si queréis rastrearlo un poco, porque está involucrado también en toda la acción educativa de la Bienal de Mercosur. Entonces ahí hay un proyecto educativo muy interesante. Cada año van generando, o sea, cada 2 años, que es la Bienal, un grupo para trabajar el proyecto educativo de la Bienal. Está Ricardo por aquí, que seguramente sabe muchísimo más de eso que nosotros y nos podrá contar. Bueno, y de nuevo el guiño a la palabra escuela en griego. Y de nuevo me fui a buscar el significado, y hay un significado que se nos ha olvidado de escuela y que me parece que era muy bonito, y era el espacio de entretenimiento, era el espacio libre. O sea, la escuela no solamente era el espacio para aprender, sino el espacio también de disfrute y de, no sé, lo que se ha quedado en el recreo solo, ¿no? Pues la escuela era todo ese concepto de un espacio de aprendizaje y de disfrute. Entonces, son ideas que yo creo que deberíamos insistir cada uno de nosotros en la medida de lo posible en ir recuperando realmente el significado de lo que es la escuela o de lo que es el museo, como os decía antes. Bueno, mirad, uno de los ejemplos, me queda ya muy poquito y así podéis hablar vosotros y vosotras. Uno de nuestros proyectos emocionantes para el curso 15-16 y que tiene que ver con la idea del aprendizaje compartido. Esta imagen me gustaba también con esa idea de el público ayuda al público a aprender, entre ellos. No hace falta ya que estemos los y las educadoras en medio, ¿no?, como intermediarios, sino que el conocimiento se puede generar también entre esos públicos que coinciden en el museo, entre ellos mismos, sin necesidad de que nosotros mediemos. Y esa idea de cómo el arte permite
ver a través de los ojos de otra persona, esas posibilidades de comunicación, en este caso, como veis, intercultural, que se pueden dar en un espacio como el museo, algo que en principio pues puede parecer impensable, que el museo se convierta en ese espacio, en ese ágora al final. En la introducción veis que hablábamos del museo como del museo social, ¿no? Pues realmente yo creo que el museo se está convirtiendo en ese espacio facilitador también de la comunicación entre nuestros públicos. Bueno, Nosotras es un proyecto que lleva varios años ya rodando. Hay una publicación digital en Educatizen y lo podéis consultar y ver los vídeos que se generaron en la primera y segunda fase. En esos vídeos lo que vais a encontraros es a personas hablando de obras de nuestra colección. ¿Y por qué digo personas? Pues veréis, porque en una primera fase el planteamiento surgía de nuestro trabajo con Mesa de Mujer, con colectivos de mujeres que trabajan con nosotros en el museo, dentro de nuestro programa de educación social. Lo que pasa es que las barreras de este programa de acción y educación social se van diluyendo y al final no es como una balsa de aceite y va contagiando al resto del programa, al resto del departamento. Bueno, eran mujeres de estos colectivos y personal del museo hablando delante de la obra de arte. Lo que queríamos era poner en relación a estas mujeres con parte del staff del museo, pero de una manera también en la que no se generara todo esto de lo que venimos hablando, sin jerarquías y sin etiquetas. Es decir, eran dos personas, al margen de su procedencia, que fueran del museo o de fuera del museo, dos personas hablando de una obra desde ellas mismas, desde lo personal, no tanto lo académico, que también tiene su espacio, sino desde lo personal, desde la experiencia y desde la mirada personal. En la segunda fase, con esta idea nuestra de trabajar para conseguir un museo en la medida de lo posible inclusivo, lo abrimos a otros colectivos. Y entonces ya no solamente eran mujeres, eran participantes de otros programas del museo. Bueno, nuestro proyecto compartido para continuar es Nosotras en Red, porque hay dos elementos muy importantes que yo creo que van a hacer que el proyecto ya no solamente se extienda en nuestro propio departamento, sino que pierda fronteras. Entonces, tenemos un elemento importante que os decía que perseguíamos, y era la participación de artistas en nuestros proyectos, en nuestros programas. Entonces, en este programa vamos a contar con 4 artistas, con 4 mujeres artistas que van a trabajar con nuestros colectivos de mujeres. Y el programa, nosotros vamos a hacer una parte del programa en el museo. Yo no sé si ellas lo vais a hablar en algún momento. Tú seguramente sí. Bueno, porque hay parte de esa red está por aquí también y en algún momento podemos hablar de ello. De alguna manera habrá un reflejo en función pues, también de su patrimonio, de su contexto, de sus colectivos en la red provincial de museos de Lugo. Y nuestra ambición es que salte un poco más allá y que este tipo de programas, de proyectos, bueno, pues puedan llegar, pensábamos en quizá museos pues, en Latinoamérica, ¿no? Argentina, estábamos planteando en algunos otros museos que el programa, no tal cual nosotros lo diseñemos aquí, pero sí que esa idea o ese concepto se pueda trasladar y se pueda trabajar desde otro museo. Y bueno, pues quizá crear algo, no sabemos si... La idea es terminar con una exposición en el museo de lo que se haya producido durante este proceso. Pero bueno, lo importante para nosotros son esos elementos, son nuestros colectivos de mujeres aquí o en la red provincial de Lugo, las artistas que van a generar esos espacios de trabajo, de reflexión, y la idea de trabajo en red.
yo creo que lo vais a ver a lo largo de la semana, que va a seguir saliendo, la importancia que tiene el compartir y el generar proyectos de colaboración. Bueno, esta es una última experiencia, os quería haber traído un vídeo, pero bueno, tenéis las imágenes. Y lo que traía era la evaluación, que luego la voy a buscar para leerosla, porque para nosotros era casi poesía la evaluación de este grupo. Bueno, eso es nuestro museo, y antes alguien hablaba, hablábamos, ¿no?, de, bueno, pues abrimos las puertas y ya entran nuestros visitantes. Yo sé que estos visitantes jamás hubieran llegado a mi museo si no salimos a buscarlos por voluntad propia. Ellos se sienten excluidos del museo, porque al final pensar también que nuestras instituciones tienen su propia etiqueta, que a veces nos impide llegar donde queremos llegar, ¿no? Entonces tenemos que ir a buscar a nuestros visitantes. Bueno, con este colectivo, con este grupo, hicimos 2 evaluaciones, una antes de visitar el museo, antes de conocer el museo, ¿no?, para saber qué es lo que pensaban de nuestro museo y de un museo en general, de lo que podía ser una visita al museo, y la evaluación después de la visita. Entonces, eso es lo que quería, a lo mejor en otro momento lo recupero y lo leemos, pero es muy interesante contrastar esas dos miradas, ¿no? No sé, por ejemplo, cuando se plantea qué es para ti un museo y dice, bueno, pues un museo es un lugar en el que nos van a contar historias, ¿no?, por ejemplo. Y después de la visita alguien dice, pues un museo es un lugar en el que yo cuento historias, no me las cuentan, yo las cuento, o es un espacio en el que he encontrado belleza. Bueno, esta es la fundación del Secretariado Gitano. Entonces ellos y ellas, veis que hay, en alguna ocasión son, bueno, pues son las chicas o ellos hablando, pero no solamente hablando de la obra de arte, veis que hay un elemento más, porque lo que también buscábamos es, bueno, nosotros estamos acostumbrados a dialogar, a hablar delante de la obra de arte, pero puede haber alguna otra manera de expresar lo que puede significar para vosotros o para vosotras estas obras, y bueno, pues decidir qué es lo que queréis hacer. Entonces, bueno, esta es bastante elocuente, ¿no? Tenéis guitarra, cajón, palmas, y esta, que no os he podido traer el vídeo, pero ella cantó delante de la obra de Hopper. Entonces, bueno, era su manera de expresar lo que aquellas obras les provocaban o les producía. Bueno, en definitiva, ya termino, lo que quería transmitiros es esa idea de cómo para nosotros el museo es su público y su público es el museo. Quiero decir que son, o sea, para nosotros el gran valor y con lo que nosotros, con lo que trabajamos, con quien queremos trabajar y para quien queremos trabajar, es para nuestro público. Y por eso cerraba con esta cita en la que dice: los visitantes son el museo y el museo es el visitante. Esa es un poco la idea que os quería transmitir.